¿Qué tal, chavos? Hoy estamos en la primera sesión de lo que es la materia de literatura. Hoy vamos a ver lo que es un género, un género literario, que en este caso va a ser el género dramático. Este género dramático tiene características las cuales vamos a estar viendo y manejando a continuación. Vamos a abrir lo que es la sesión. Eh, el que va a estar a cargo de este tema es el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Juan Alfonso Medina Chi, de la materia de Literatura 2, y empezamos con lo que sería el género dramático. En primera instancia, es bueno saber y conocer que el género dramático es uno de los géneros establecidos con mayor antigüedad en el mundo literario, siendo una de las fuentes de exponentes artísticos más importantes que han desarrollado este género a lo largo de la historia en distintos contextos, momentos y lugares del mundo. El género dramático es un género compuesto por una gran variedad de subgéneros que sustentan la representación de algunos acontecimientos o conflictos en la vida del ser humano a través de un diálogo en el que los personajes guían la vida de una figura construida por el autor de la composición dramática. ¿Okay? Si bien es cierto, este género viene relacionado directamente con el teatro. Y aquí vemos en sí los géneros literarios. Si bien es cierto, a lo largo de todo este ciclo escolar, en el semestre pasado vimos el género narrativo, empezando este segundo semestre, vimos el género lírico y recapitulamos en algunos elementos del género narrativo para poder tener una idea general de estos géneros literarios. En este bloque 3, lo que vamos a ver y vamos a estar manejando es este género dramático. Por ende, es el último de estos géneros literarios de los cuales vamos o estamos viendo. ¿Ok? ¿Qué es el género dramático? El término drama, del género dramático, es un nombre que abarca todo tipo de creación literaria en el que el autor, en este caso, recibe el nombre de dramaturgo. Es quien crea y desarrolla una serie de acontecimientos escritos en un espacio y tiempos definidos, donde los hechos y personajes simbolizan un conflicto y acontecimientos propios de la condición humana. Dado que proviene del griego que hace referencia a hacer, aunque también se ha considerado como actuar. Se habla del género dramático como uno de los géneros de la literatura que en las composiciones artísticas que se realizan están destinadas a la representación en escenarios. El teatro se convierte en el escenario del drama, que contará con la actuación de los personajes, la música, los elementos de decoración, los cuales construyen la ambientación del espacio y tiempo dada la obra dramática. Este género, en el teatro podemos incluir todos los subgéneros dramáticos que vemos, que vamos a ver más adelante, se pueden manejar en este parámetro, que lo vamos a ver la próxima sesión, que va a ser el teatro, ¿ok? Sin embargo, aquí, en este género, es importante porque convierte el escenario, vuelvo a repetir, lo que va a contar los personajes, la música, los elementos, todo el contexto viene derivado en este género dramático. ¿Cuál es la función del género dramático? Uno de los rasgos definitivos de este género tiene que ver con que está destinado para ser representado, de manera que ocupa todo lo que se escribe para el teatro. Es una composición que, aunque pueda ser leída, toma por objeto la representación de su contexto en un escenario que abre su entrada al público al que irá destinada la composición. La representación de los textos será llevada por actos que serán dirigidos por el director de la obra. ¿Cuáles son estas funciones o cuáles podríamos anexar a estas funciones? Por ejemplo, la voz del poeta desaparece y en su lugar la toma de personajes que a la vez cumplen la función enunciadora. Estos manifiestan su propia subjetividad, participan
de la objetividad de una acción de las que son protagonistas. A través de sus actores se hablan gestos y comportamientos. Resaltan de este género la segunda persona gramatical y la función apelativo-conativa del lenguaje. Y si tomamos consideración, para que podamos recapitular o acordarnos acerca de esta función apelativo-conativa, recordemos que la función apelativo-conativa es la función que trata de convencer al lector de que realice alguna acción o que causar algún sentimiento o emoción. Entonces, esta función apelativa, si viene relacionada con el género dramático, nos trata de convencer de lo que se está tratando, de lo que se está hablando, de lo que se está manifestando en este escenario. Utiliza mucho esta función, el convencimiento. ¿Ok? De igual forma, si seguimos más adelante y podemos ver acerca de la estructura del género dramático. Esta, digamos que es la estructura interna. Las composiciones que hacen parte de este tipo de género cuentan con una estructura definida que les permite manejar la posición de secuencias para representar al público. Esta facilita la comprensión de la representación de los ojos del espectador, siguiendo los siguientes puntos. Vuelvo a repetir, esto es la estructura interna del género dramático. ¿Cuál es esta representación? Es punto número 1, la presentación o exposición. El punto número 2, el nudo o el desarrollo. Y el punto número 3 es el desenlace. Estos tres elementos, lo reitero, es la estructura interna del género dramático. Cada uno tiene situaciones o formas de cómo se van a manejar, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Un segundo. Entonces continuamos. Ahí. En la presentación o exposición es la parte inicial de la obra en la que se presentan datos relevantes acerca de la obra. En ello se incluirá el lugar en el que suceden los hechos y posiblemente los personajes principales o protagonistas. Con frecuencia, las obras están divididas en serie de actos o escenas que construyen la obra. El primer acto corresponde a esta etapa de la presentación de la obra. El conflicto se va a desarrollar, se anuncia en esta parte con la presentación de posturas contrarias que se descubren en el curso de los hechos o pasan explícitamente. Esto puede variar de acuerdo al estilo del dramaturgo, pero en general puede incluir las situaciones del protagonista, su propósito, el problema o las oposiciones de dos fuerzas contrarias. Y vemos, en este primer acto o presentación, aquí vamos a ver todos los elementos que nos van a servir para poder identificar en qué tiempo está, en qué contexto, quiénes son los protagonistas, cuál es su propósito, qué problemas tienen, si tienen una oposición o conflicto con otras personas, en qué tiempo se está manejando, todo lo relacionado o que podamos identificar para poder tener un mayor contexto relacionado al tema o a lo que se está manejando, es lo que vamos a tomar como presentación o exposición. Es que aquí estamos en lucha con el chamacón de por acá abajo. Bueno, seguimos. El segundo acto que podemos identificar o tomar, que es el nudo o desarrollo, en esta segunda parte, también conocido como nudo de la obra, suele acaparar una mayor cantidad de duración, pues además es la que culmina con el momento de mayor tensión de toda la obra, donde las situaciones empiezan a complicarse para los personajes de acuerdo a la trama de la obra. Será el segundo acto y finaliza cuando alcance el clímax. Si no existe un conflicto, no hay drama. Es así
que el conflicto avanza hasta llegar a un duelo o enfrentamiento de los personajes. Este momento de tensión muestra a la vez una contradicción, la oposición de visiones. Este segundo acto, aquí como menciona, es la parte de mayor duración de la obra. Aquí es donde se empiezan a complicar todas las situaciones, todos los personajes empiezan a tener ciertas complicaciones. De igual forma, es al punto donde llega, al punto medular, al punto central, a lo que es el clímax de la obra, llega acá, lo que sería la confrontación, el duelo, el enfrentamiento entre los personajes, el momento de tensión, la contradicción, la posición de visiones, todo lo relacionado a que vaya a causar este conflicto o el medular de la obra, todo lo que nos va a llevar o a orillar a este punto se le denomina nudo o desarrollo, que es la segunda parte de las características internas de este género dramático. Y por último, el desenlace. Es la parte final de la obra en la que se resuelven todos los conflictos y acontecimientos planteados en el inicio y desarrollados en el nudo de la obra. Todo se soluciona o se da a entender es que así será en algún momento. Dado que algunas obras pueden terminar con finales abiertos, en lo que el público es el que determina en su mente la terminación de los hechos, en el desenlace de la obra, la solución puede estar dada por la eliminación del obstáculo e incluso la desaparición del protagonista. En esta etapa queda expuesta la visión del autor, la visión de los personajes, el enfrentamiento del ser humano en el destino al que se entrega, el entendimiento del ambiente, la ejecución del albedrío y la victoria del uno sobre el otro. Bueno, aquí es, digamos que esta parte es todo donde se va, todo situación que se resuelve, todo conflicto que se va a llegar a un fin, es esta parte, que es la tercera parte o el acto número 3, el tercer acto, el desenlace de la obra. ¿Cómo va a culminar? Algunas situaciones mencionan que no termina. Todo esto queda para que las personas que están viendo esta obra puedan tener una idea y puedan terminar en su mente la culminación de la misma obra, o puede haber diferentes situaciones en las cuales se pueden llegar a culminar, dependiendo el autor, ¿no? Pero bueno, esto es lo que va a culminar esta obra, es el desenlace. Entonces, ya quedamos claros que es la presentación, el nudo y el desenlace, lo que va a caracterizar este género dramático, que son las características internas de esta obra. De igual forma, existe una gran variedad de subgéneros dramáticos. Así como en los que hay subgéneros narrativos, existen los subgéneros literarios, líricos, perdón. Ahora vamos a ver los subgéneros dramáticos. Y vemos, en esta ocasión está dividido en tres. Ojo, no son todos. Parece que son todos, pero no encontré uno con mayor. Aquí vemos que se divide en géneros extensos, géneros breves y géneros musicales. En la primera, en los géneros extensos, vemos la tragedia, la comedia, el drama, de igual forma está el melodrama, está la tragicomedia. Hay varios elementos de este subgénero que vemos acá que no encontramos, ¿no? Pero pues sí hay más. En estos géneros, subgéneros dramáticos, que son los géneros breves, encontramos el entremés, el sainete. Los géneros musicales vemos la ópera, la zarzuela. Estos subgéneros son los que vamos a estar viendo o van a ustedes a investigar. Más adelante les marcaré la tarea para que ustedes puedan investigar acerca de estos subgéneros dramáticos. Vamos a ver en sí algunos subgéneros en los que yo considero relevantes acerca de estos géneros dramáticos, o vuelvo a repetir, no son todos, es para que ustedes puedan tener una idea, una visión un poco más amplia de los temas que estamos viendo o ustedes puedan llegar a entender, ¿no? Y a conocer. En primera instancia, vamos a ver lo que es la comedia, que es un subgénero dramático que ha tenido una gran importancia en distintas esferas artísticas, a través de las cuales recurre a distintos recursos con la intención de provocar risas y diversión en el público. Las obras de comedia se caracterizan principalmente porque su desenlace es un final feliz. A menudo abordan distintos momentos de la vida del ser humano y usa distintos recursos a través de los cuales también puede exponer burla y sátira.
Este primer subgénero es relacionado con el subgénero dramático. De igual forma, vemos lo que es el drama, que es un subgénero que se caracteriza por tener un nudo o trama sumamente compleja, en la cual se representan situaciones conflictivas en las que se enfrentan sentimientos, pensamientos e ideas de los personajes. Es imposible encontrar una gran variedad de formas que trabajan el drama en distintos espacios, como el cine, el teatro y la televisión, además de la literatura. Suele incluir un suceso infeliz en el que el final no es feliz, además, un tinte sensible en el que se conecta con el lector o el espectador. El melodrama es un tipo de obra que se caracteriza por intervenir en una pieza dramática de mayor extensión a través de la cual expresan las emociones de un personaje en combinación con la música. También es posible encontrar un melodrama en distintos campos artísticos, como la intención de provocar emociones en el público a partir de diferentes recursos. La conmoción en el público es uno de los elementos más importantes del melodrama. De igual forma, los personajes, una de las características de este melodrama es que los personajes se desarrollan en el pleno moral de la lucha entre el bien y el mal. El tono es exagerado, exaltado, agudo. Son todos algunos elementos que caracterizan este melodrama. Y por último, el último subgénero que vamos a ver, que es la tragedia, son obras de género dramático que se caracterizan por abordar temas complejos en los que los personajes se enfrentan a una serie de hechos fatales y conflictivos. Entre los temas más recurrentes se encuentran la locura, el desamor, la muerte, entre otros. Todos estos elementos vienen vinculados a lo que puede sufrir el protagonista de la historia. Es uno de los subgéneros dramáticos más importantes de la literatura y ha sido llevado a distintos campos artísticos en los que el dolor y la tristeza son también claves fundamentales para la conexión con el público. Bueno, en esta primera parte, hablando de los géneros dramáticos, viene relacionado, como les había mencionado, directamente con el teatro. Y cada uno de estos subgéneros se pueden vincular directamente con el mismo. Entonces, esta primera parte es de los géneros dramáticos y lo continuaremos en la próxima sesión dirigido a este subgénero, a este género literario. ¿Ok? Bueno.